Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo número 7. La semana pasada empezamos a estudiar este capítulo y vimos que el Señor Jesucristo los hermanos del Señor Jesucristo subieron a la fiesta de los tabernáculos y le decían al Señor Jesucristo que subiera, pero el Señor Jesús decide no subir con ellos y Él va a subir más adelante a esta fiesta. Por eso leemos en Juan 7:10. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces Él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino en secreto. El Señor Jesucristo sube a esa fiesta, pero no cuando sus hermanos querían, sino cuando Él lo consideró adecuado. Dice que se fue en secreto. Y se fue en secreto, vamos a ver, porque lo querían matar y además no era el momento para que Él se mostrara delante de las personas. El versículo número 11 nos dice que todos esperaban que el Señor Jesucristo estuviera ahí, pero no llegaba. Y no llegaba, y al no llegar, ellos empezaron a preguntar, fíjense el versículo número 11, y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Era notoria la ausencia del Señor Jesucristo y los religiosos le buscaban. Cuando dicen los judíos, la mayoría de veces eran los líderes judíos, los religiosos. Así es de que vemos aquí que la ausencia del Señor Jesucristo era notoria y Él tenía que estar ahí porque esta es una fiesta obligatoria para los judíos y Él era judío. Lo estaban buscando por 3 días y no aparecía. Bueno, lo iban a buscar por 3 días y no iba a aparecer hasta la mitad de la fiesta. Pero me llama la atención cómo se dirigen al Señor Jesucristo. ¿Se fijan lo que dice? ¿Dónde está aquel? ¿Que no sabían su nombre? Yo creo que sí. Deberían de haber sabido su nombre, pero se refieren a Él en una manera muy despectiva. Ya no había ningún respeto para Él. ¿Dónde está aquel? ¿Y para qué buscaban al Señor Jesucristo? Vamos a ver que lo querían matar. Ellos tenían unas intenciones malas para con Él. Y eso nos hace pensar, ¿para qué buscamos nosotros al Señor Jesucristo? Cuando vamos a Él, ¿con qué intención le buscamos? ¿Cómo nos dirigimos a Él? Debería de ser con mucho respeto porque es Dios Todopoderoso. Y en nuestros días, tristemente, las personas no le dan el respeto al Señor Jesucristo que deberían. No podemos hablar mal de ningún otro religioso, líder religioso, pero del Señor Jesucristo hablan muy, muy mal y no debería de ser así. Él es Dios Todopoderoso y aquí vemos que estas personas se dirigen a Él en una manera muy despectiva y lo están buscando. Versículo número 12, dice la Biblia, y había gran murmullo acerca de Él entre la multitud. También la gente que no eran los líderes, notaron la ausencia del Señor Jesucristo y hablaban acerca de Él. Había gran murmullo en la multitud. Pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña a la gente. Había una gran división entre las personas. Era tema de conversación el Señor Jesucristo, pero me llama la atención lo que dicen unas personas. Él es un buen hombre. Y se dirigían a Él como un buen hombre. Para ellos no era el Mesías, para ellos no era Dios, para ellos no era el Salvador. Simplemente era un buen hombre. Y eso no es suficiente. Ver al Señor Jesucristo como un buen hombre no es suficiente. Ellos estaban errados porque no simplemente era un buen hombre. Juan 5:18 me dice que es Dios en carne. No simplemente un buen hombre. Muchos en nuestros días ven al Señor Jesucristo como un buen hombre, con buenas enseñanzas morales, con un ejemplo en su vida, pero va más allá. No se dan cuenta que es Dios Todopoderoso y no se dan cuenta que un día
Él juzgará a las naciones enteras. Dice Hechos 17:31 que Él juzgará a todas las naciones. Es más que un buen hombre. No veas al Señor Jesucristo simplemente como un buen hombre, que lo es, pero es Dios. Él es Dios. Ahora, el Señor Jesucristo dividía a la gente, porque otros decían, no, es un engañador, está engañando al pueblo. Este era otro grupo de personas. Este grupo de personas amaban más su pecado y no querían ir a la luz. Y el Señor Jesucristo confrontaba su pecado, y por eso les convenía más a ellos decir que era un engañador. No les convenía verlo como el Mesías, porque sus obras los reprendía. Dice Juan 3:19 que las personas no van al Señor porque Él muestra sus obras, que son malas. Ellos estaban errados también, porque el Señor Jesucristo no engañaba. De hecho, sus obras daban testimonio de que Él era el Mesías. Juan 10:25 nos dice que todo lo que tenían que hacer era ver sus obras. Y esas obras daban testimonio de que Él era el Mesías, el Salvador. Y esto no ha cambiado mucho, porque en nuestros días muchas personas ven que el Señor Jesús es un engaño a través de la historia. En las escuelas enseñan que el Señor Jesucristo ni siquiera existió. Y es que ellos no le quieren dar cuentas a nadie. Ellos prefieren vivir en su pecado, hacer su vida como ellos quieran, porque si borran al Señor Jesucristo de la ecuación, pueden vivir como quieran. Pueden hacer las reglas que quieran. Por eso en nuestros días el aborto es tan común, por eso se casan entre personas del mismo sexo, por eso todo lo justifican, porque quitan a Dios de la ecuación. Aún con toda la evidencia, estos necios niegan que Dios existe. Dice Salmo 53:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios, no hay Dios. Pero hay otro grupo de personas que vamos a ver más adelante en el versículo 40, Juan 7:40. Y este grupo de personas decían que Él era el profeta. Él era el profeta prometido. Pero hay otra opción que se va a mencionar más adelante en los versículos 26 y 41. Otro grupo de personas va a decir que Él es el Cristo, que Él es el Cristo, y así es como lo debemos de ver nosotros, como el Salvador del mundo, como aquel que algún día vamos a darle cuentas. El Señor Jesucristo es aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No es un simple hombre bueno, no es un engañador, no es nada más un profeta. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y es quien vino al mundo para que el mundo fuera salvo por Él. Juan 3:17. Quien cree en Él va a tener vida eterna, pero quien rehúsa creer en Él no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. No, el Señor Jesucristo no simplemente es un buen hombre. Si tú y yo vemos al Señor Jesucristo nada más como un buen hombre, eso no nos va a ayudar. Tenemos que verlo como el Salvador. Tenemos que verlo como aquel que va a juzgar. Tenemos que verlo como lo presenta en la Biblia. Y es difícil no hacer esta pregunta. ¿Quién es el Señor Jesucristo para ti? Honestamente, ¿quién es el Señor Jesucristo para ti? ¿Cómo lo ves? ¿Como un buen hombre nada más? ¿Como un engañador? Si te has arrepentido de tus pecados y puesto tu fe y confianza en el Señor Jesucristo,
es tu Salvador. Es tu Salvador, dice Efesios 2, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Debemos de arrepentirnos de nuestros pecados y poner nuestra fe y confianza en el Señor Jesucristo verdaderamente. Y si nosotros hemos escuchado el Evangelio correctamente, que somos pecadores, que Dios juzgará ese pecado, pero que el Señor Jesucristo vino a morir por nosotros, si nosotros escuchamos el Evangelio correctamente y respondemos al Evangelio correctamente con arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo, eso va a tener un buen resultado. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Cuál es el resultado de esto? Que alguien vea al Señor Jesucristo como el Salvador, se arrepienta de sus pecados y ponga su fe y confianza en Él. Salvación. Salvación. Y por tanto, un cristiano verdadero. Salvación. Va a ser salvo, pero no termina ahí todo. Yo nada más les leí Efesios 2, 8 y 9. Falta el versículo número 10. Como resultado va a haber buenas obras, fruto. Ese va a ser el resultado natural. Dice el versículo 10, porque somos hechos para buenas obras. Tenemos que ver al Señor Jesucristo como quien realmente es Él. No me vengas a decir que tú has escuchado el Evangelio, te has arrepentido y puesto tu fe y confianza en el Señor Jesucristo, si tu vida refleja otra cosa. Si tu vida refleja otra cosa, algo no está bien. Y si el Señor Jesucristo, entendemos que ha muerto por nosotros, ponemos nuestra fe y confianza en Él, el Espíritu Santo viene y mora en nosotros, tenemos la capacidad de vencer ese pecado. Yo no puedo decir que mi pecado es más poderoso que el Espíritu Santo. Es un error, una contradicción muy grande. Entonces estas personas decían, es un buen hombre, no, es un engañador. Más adelante va a decir el profeta, es el Cristo. Es el Señor Jesucristo. Ni siquiera es como le decían ellos, aquel. Fíjense el versículo número 13. Juan 7, 13. Pero ninguno hablaba abiertamente de él. ¿Por qué? Por miedo a los judíos. Ellos no hablaban abiertamente, sino que acá aparte, que no los escucharan los líderes religiosos. Las personas le tenían mucho miedo a los líderes religiosos porque podían arruinarles la vida. Podían arruinarlos. Ellos ponían mucha presión a tal forma que hasta los expulsaban de la sinagoga, como vamos a ver en Juan 9:22. Y si eran expulsados de la sinagoga, eran vistos mal, eran aislados, nadie quería hacer negocio con ellos y les arruinaban la vida. Pero aquel que niegue el nombre del Señor, Él le negará delante de su Padre, dice Mateo 10:32. Ellos tenían miedo de los religiosos y nosotros de quien debemos de tener miedo es de Dios. Porque Dios es el que tiene el poder para destruir no nada más el cuerpo, sino también el alma, como nos dice Mateo 10:28. Debemos de temer a Dios y no al hombre. Un verdadero creyente confesará al Señor Jesucristo ante el mundo, no se avergonzará de Él y no dejará que las personas le intimiden y confesará que Jesús es el Señor. Romanos 10:8 y 9 es un pasaje muy interesante en su contexto, porque las personas iban y se hacían ritual y decían, César es Dios, César es Dios. Ellos confesaban que César es Dios. Por eso Pablo escribe Romanos 10:8 y 9, que si confesares con tu boca que Cristo es el Señor y creyeres verdaderamente eso en tu corazón, serás salvo. Y él hace alusión a eso que hacían las personas. César es Dios. No, César no. Confiesa que el Señor es Dios.
Un verdadero creyente lo va a confesar al mundo. Y eso nos lleva a la pregunta, ¿a quién le temes tú? ¿A quién le temes tú? ¿Al hombre o a Dios? Debemos de temerle a Dios, no al hombre. Muchas veces nos callamos por miedo a qué pensará aquel o qué dirá de mí. No, no hay que temerle al hombre, sino a Dios, a Dios. Entonces vemos aquí que eran despectivos, vemos que no veían al Señor Jesucristo como el Mesías, vemos que había mucha división, y vemos que también esperaban al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no estaba ahí y ya era tema de conversación, ya estaban hablando de Él. Y es que ellos sabían que en esta fiesta iba a ser cumplida por el Mesías, por eso la expectación es grande. Zacarías 14... de los versículos 16 al 21, ustedes van a leer acerca de eso. Por eso la gente creía que si Él era el que iba a establecer el reino, iba a ser aquí, iba a ser en esta tierra. Y esa fiesta era importante. Por eso sus hermanos le decían, hey, muéstrate ahí, a ver si tú eres, va a ser el cumplimiento de Zacarías. Así es de que el Señor Jesucristo era tema de conversación aun cuando Él no estaba ahí. Versículo número 14. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. A la mitad de la fiesta. La fiesta duraba una semana, debió haber sido al cuarto día. A la mitad de la fiesta es cuando el Señor Jesucristo sube y enseñaba. Hace su aparición y la Biblia me dice que Él estaba enseñando. Eso era algo que hacían los maestros, los rabí. Muy seguramente Él les hablaba de la salvación por todo lo que está sucediendo y la controversia que se presenta más adelante. Pero el versículo 15... me dice que no nada más enseñaba. Dice que y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? ¿Cómo? ¿Cómo? No decían que él era un analfabeta o algo así. Lo que decían es que lo que él estaba enseñando estaba a otro nivel. Como si él hubiera aprendido con los maestros mejores. Estaban ellos maravillados, ellos estaban impactados, su enseñanza era diferente. Vamos a leer en Mateo 7, 28 y 29. Que el Señor Jesucristo enseñaba muy diferente. Su enseñanza era precisa, con autoridad, no como la de los escribas. ¿Vieron la diferencia? Y decían nuevamente, ¿cómo sabe lo que comentábamos, ni siquiera querían decir su nombre. ¿Cómo sabe ¿Cómo sabe letras sin haber estudiado? Y el Señor Jesucristo sabía lo que ellos estaban hablando. Por eso en el versículo 16 les dice, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Dice mi doctrina. ¿Qué es doctrina? Lo que les está enseñando. Doctrina es un conjunto de instrucciones, de enseñanzas. Básicamente es lo que está enseñando, pero en conjunto. Por eso nosotros, cuando nos referimos a la iglesia local, decimos, la doctrina de la iglesia local es esta. Este es el conjunto de cosas que nosotros creemos. Esto es lo que se enseña. El Señor Jesucristo dice, mi doctrina viene del Padre, viene de arriba. Y la doctrina es muy importante. El conjunto de enseñanzas es muy importante. El Señor Jesucristo en Mateo 16:21, dice que tuvieran cuidado de la doctrina de los fariseos y los saduceos. La doctrina es importante. Pablo le dijo a Timoteo que predicara la palabra y que exhortara con doctrina. Segunda de Timoteo 4:2.
La doctrina es importante. Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Primera de Timoteo 4:16. ¿Por qué? Porque muchos terminarán escuchando doctrinas de demonios. Dice que muchos van a escuchar doctrina de demonios. Debemos de tener cuidado lo que creemos. La doctrina es importante. Debemos de cimentar nuestra creencia en la palabra de Dios. No debemos de escuchar otras fuentes o experiencias, por muy espectaculares que parezcan, porque no vienen de Dios. No vienen de Dios y hay doctrinas de demonios y muchos las siguen. La doctrina del Señor Jesucristo no era de Él, dice, es de aquel que me envió. Juan 3:34 me dice que lo que el Señor Jesucristo hablaba eran las palabras del Padre Celestial. Juan 6:63 me dicen que esas palabras eran espíritu y eran verdad. Y quien es de Dios va a querer escuchar esas palabras, una doctrina sana, Juan 8:47. Pero quien no va a querer escucharlo. Y quien es de Dios va a permanecer en esas palabras, en esas enseñanzas. Por eso es importante la doctrina, por eso es importante lo que enseñamos, lo que aprendemos, y por eso debemos de corroborar que lo que se nos enseña es verdad, porque la doctrina es importante. Y nosotros debemos de pasar esto a los nuestros. Muchas veces hacemos mucho énfasis en la educación secular, pero dejamos de lado la educación espiritual. La Biblia me dice en Salmo 19:7 que Dios hace sabio al sencillo. Dios da sabiduría. La sabiduría es un regalo de Dios para aquellos que creen. Proverbios 2:6 me va a ayudar a aconsejar sabiamente, a tomar decisiones adecuadas, como lo hizo José. ¿Se acuerdan en Génesis 41? Versículos del 36 al 39. ¿Cómo aconsejó José? ¿De dónde venía esa sabiduría? De Dios. El Espíritu Santo obrando en él. Esa sabiduría capacita para ser un buen líder. Me recuerda a Josué en Deuteronomio 34:9. La gente se sorprenderá cuando escuchen esa sabiduría que viene de Dios. Como cuando lo hicieron con Pedro y Juan, que decían que eran del vulgo, y miran cómo hablaban. Hechos 4:13. Quizá tú mismo y yo mismo nos estamos preocupando más por capacitarnos en otras cosas y estamos dejando de lado la doctrina de Dios, las enseñanzas de Dios. La educación secular ayuda mucho, pero tiene su lugar. No le enseñemos a los nuestros que la educación secular lo es todo, porque no lo es. Muchas veces es la ruina de las personas. Miren, Moisés fue educado en las mejores universidades de Egipto. ¿Y saben lo que creían los egipcios? Que la vida venía de un gusarapo. ¿Sí saben lo que es un gusarapo? De un como gusanito. Los egipcios creían que la vida venía de ciertos gusanitos que venían del río Nilo. Por eso adoraban mucho ellos el río Nilo. Dice Hechos 7:22 que Moisés fue educado en las mejores escuelas, la mejor educación, pero él no escribió nada de eso en Génesis, en el Pentateuco, nada de eso. Él desechó todo eso y el Señor lo tuvo que llevar a la universidad del desierto para aprender algo mejor.
Debemos de cuidarnos de la falsamente llamada ciencia, dice Primera de Timoteo 6:20. Hay que tener cuidado lo que les están enseñando a los nuestros en las escuelas. Porque les están enseñando que el aborto está bien, que el matrimonio entre personas del mismo sexo está bien. Les están enseñando muchas cosas que son perversas. Las drogas están bien. Debemos de ser cuidadosos y cuidar a los nuestros de no ser engañados por filosofías de hombres, como dice Colosenses 2:8. La doctrina es importante. Y cuando habla el Señor Jesucristo, este grupo de personas quedó impresionado. Dice el versículo 17, Juan 7:17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, y ellos no querían, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi cuenta. Ellos en verdad no querían hacer la voluntad de Dios. Dice aquí, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. El querer no es suficiente. Tiene que ir más allá. Para conocer hay que estudiar, hay que llevarlo a la práctica y vamos a conseguir el objetivo, ¿verdad? Es lo que nos está diciendo aquí el Señor. En otras palabras, requiere de un esfuerzo. Si tú y yo no agarramos la Biblia en la semana, no vamos a tener nada de sabiduría. Tenemos que desempolvar la Biblia, abrirla, leerla y estudiarla. El que quiera hacer la voluntad de Dios, y ellos estaban muy lejos de eso, muy lejos. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Sabiduría ante todo y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Por eso no debemos dejar de lado el estudio de la palabra. Es impresionante, es algo único. Pero estas personas, pues no. Los judíos ya tenían su plan y no querían conocer ellos la voluntad de Dios. Y el Señor Jesucristo les dice lo que había en el corazón de ellos. Fíjense el versículo 18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria, busca. Les está diciendo, yo no estoy buscando mi gloria, estoy buscando la gloria del Padre, pero ustedes buscan la gloria de los demás. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. El Señor Jesucristo estaba buscando agradar al Padre. Él una y otra vez, por ejemplo, Juan 5:41 decía que buscaba la gloria de su Padre. A diferencia de ellos que buscaban la gloria de los demás. Juan 5:44 dice que ellos buscaban la gloria de las otras personas, ser reconocidos. Un falso maestro va a hablar por conveniencia para su propia gloria, para su propio beneficio. Y va a haber muchos en estos días que son los últimos días. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 3, nos advierte que en los postreros días habrá muchos engañadores. Y a muchos van a engañar. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero. Este es verdadero. ¿Qué reconocimiento estamos buscando nosotros? ¿El de nosotros o el de Dios? ¿A quién buscamos nosotros agradar? ¿Buscamos la aprobación del hombre o buscamos la aprobación de Dios? Un verdadero discípulo le dará todo el crédito a Dios y buscará que Él sea honrado. Y a lo mejor a veces va a ser difícil, pero siempre tenemos que buscar que el Señor sea el que se lleve todo el crédito. Hay que buscar agradar a Dios. Es difícil agradar al hombre.
Versículo 19. El Señor Jesucristo les va a dar un ejemplo a estas personas. Miren lo que les dice. Versículo 19. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿No os dio Moisés la ley? ¿Cuál es la respuesta? Sí, ellos tenían la revelación de Dios. Romanos 2 del 17 al 20. Vamos a leer que la ley fue dada. Ellos conocían la voluntad de Dios. Romanos 2, 18. La enseñaban. Romanos 2, 19, 20. Pero no la aplicaban a su vida. Romanos 2, 28 al 29. ¿Y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué venían ellos y decían que cumplían la ley si nadie puede cumplir la ley? ¿Por qué ellos venían y se levantaban el cuello diciendo que eran super santos si en realidad no lo eran? Gálatas 3:11 dice que nadie se puede justificar por la ley. Ellos no podían. Deberían darse cuenta que no iban a poder, que necesitaban un Salvador, pero no querían reconocerlo. Ellos seguían atados a sus obras y a sus tradiciones, y ellos nunca iban a llegar a Dios así. Por el contrario, se van a frustrar. Y la siguiente pregunta de estas que hizo el Señor Jesucristo es: ¿por qué procuráis matarme? ¿Y qué dicen ellos? Abren la boca y se la tapan con la mano y dicen: ¡demonio tienes! ¿Quién procura matarte? ¿Qué demonio tienes? ¿Quién procura matarte? Ellos negaron que querían matar al Señor. Ellos podrían engañar a los demás. Pero no sabían que él podía leer los pensamientos de Él lo sabía todo. De hecho, lo que estaban murmurando es lo que él está contestando. Desde Juan 15:16, con el paralítico de Betsaida, leemos que querían matar al Señor Jesucristo. Desde ahí, por eso él va a hacer alusión a eso. Muchos eran testigos de eso. Jesús no subió al inicio de la fiesta. ¿Por qué? Porque lo querían matar. Ya lo leímos en Juan 7:1 y más adelante en el 19, que lo querían matar. Pero ellos se querían hacer muy santurrones. Versículo 25 también vamos a leer que lo querían matar. Y lo acusan de tener demonio. ¿Qué es lo que están haciendo ellos? No te quiero matar. No es cierto. ¿Qué es eso? Una mentira. ¿Y quién es el padre de mentiras? Juan 8:44. El diablo. Más adelante el Señor Jesús les va a decir: vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y las obras de su padre queréis hacer. Ellos eran los que estaban con el diablo. Versículo número 21. Jesús les respondió y les dijo: una obra hice y todos os maravilláis. Va a hacer alusión a lo que leímos en Paralítico de Betsaida. 5:16, hermano. 5:16, ¿dónde lo puse? Yo puse 15, ¿verdad? Sí. Con razón no lo ayudaba. Gracias. Juan 5:16. Va a hacer alusión al paralítico de Betsaida. Una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los profetas. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. En el día de reposo circuncidáis al hombre. Levítico 12:3 me dice que cada octavo día se tenía que circuncidar al varón. Pero aquí hay un problema, porque a veces ese octavo día, ¿en qué día creen que caía? En sábado. ¿Qué hacían ellos? ¿Los circuncidamos o no los circuncidamos? Ellos circuncidaban. Por eso el Señor Jesucristo hace alusión a eso. Fíjense el versículo 23.
Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿cómo es que se enojan conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No hay una lógica, no hay una coherencia. Deberían ellos de estar más contentos de que el Señor Jesucristo había ayudado a este hombre. Una circuncisión era una cirugía mínima, pequeña, comparado con la sanidad que él había hecho. Y por eso lo querían matar. Ellos no eran coherentes, ellos no eran equitativos, ellos movían las cosas a su conveniencia. Ellos simplemente no juzgaban con justo juicio, dice el versículo 24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio, y su juicio no era correcto. Lo manipulaban a su conveniencia. Versículo 25. Ellos se van a enojar más. Decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para qué? Matarle. Y era lo que ellos negaban. ¿No es este quien buscan para matarle? Versículo 26. Pues mira, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que Él es el Cristo? Algo interesante hay aquí. Las personas se dan cuenta de lo que están pasando, pero este tipo de personas eran como borreguitos que siguen nada más a los de adelante. ¿Habrán reconocido los gobernantes que es el Cristo? Deja a los gobernantes. ¿Tú te das cuenta si Él es el Cristo? Ellos ponían sus ojos en los gobernantes a ver qué decían ellos. Ellos deberían de darse cuenta que Él era el Cristo, pero no, ellos ponían sus ojos en aquellos líderes, que ellos no tenían criterio para darse cuenta. Versículo 27, dicen ellos, pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde es. Ellos estaban hablando de Malaquías 3:1, donde decía que el Mesías iba a llegar de repente. Por eso pensaban que no se sabría nada de él hasta que apareciera de repente. Pero lo que se refiere es su origen espiritual, no físico. Ellos se enfocaron en lo que decían las Escrituras acerca de el Mesías. Por eso se confundieron. No agarraron todas las Escrituras, nada más una parte. La Biblia decía que nacería en Belén, Miqueas 5:2, que su nacimiento sería sobrenatural, virginal, Isaías 7:14, y no lo creyeron. No lo creyeron. Por eso nosotros debemos de agarrar todo el consejo de Dios, no simplemente una parte. Ellos fue de los errores principales que cometieron, que agarraban nada más una parte y no estudiaban todo. Dice, nadie va a saber de dónde viene el Mesías. Versículo número 28. Jesús entonces enseñaba en el templo y alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. ¿Por qué levantó la voz el Señor Jesucristo? Porque aquellos estaban... El Señor Jesucristo sabía lo que ellos estaban hablando. Levantó la voz y les dice, a mí me conocéis. Hace referencia a su nacimiento físico. Y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo. Pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. El Señor Jesucristo está diciendo que Él existía desde antes. Que su nacimiento en carne no era su principio. Ya existía desde antes de venir en forma humana. Lo vamos a ver en Juan 17:5. Lo va a dejar más claro. Pero para que ellos lo entendieran, deberían de comprender
que Él es Dios, que Él es el Mesías. Por eso lo escribe Juan. Si ellos no conocían al Señor Jesús, por tanto no conocían a Dios el Padre. Juan 8:19. Si alguien dice que conoce a Dios y no conoce al Señor Jesucristo, realmente no conoce a Dios. No lo conoce. Tristemente ellos eran hijos del diablo. Juan 8:44. Y las obras de su padre, el diablo, querían hacer. Y de hecho, si ustedes leen, por ejemplo, ya aquí en el versículo 30, ya van a procurar aprenderlo. No iba a pasar mucho tiempo. Ellos decían que no querían matarlo, pero en 6 meses lo van a crucificar. En 6 meses. Dice el versículo 30, 7:30. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Versículo 31. Y muchos de la multitud creyeron en él. Hubo personas que pudieron razonar y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que hace este. Cuando nosotros leemos esa pregunta, a lo mejor está muy movida las palabras, pero se pudiera leer así. Si este no es el Cristo, ¿qué otro podría hacer tantas señales como hace esta? Si este no es el Cristo, ¿qué otro podría hacer todas estas señales que él hace? Es básicamente lo que nos está diciendo. Ellos sabían que el profeta iba a hacer una gran cantidad de milagros, como la que mencionó el hermano, que es bien importante. Isaías 35, 5 y 6 nos menciona eso. Nadie iba a poder hacer todas esas señales. Sabía que el profeta Isaías había profetizado acerca de él. Versículo 32. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles. ¿Para qué? Para que le prendiesen. Pero aquí vemos una combinación muy rara, porque los sacerdotes y los fariseos no se llevaban bien, pero ahora se unen para acabar con el Señor Jesús. Y eso nos da una idea del odio que hasta la fecha de hoy hay en aquellas regiones. Enviaron alguaciles. La realidad es que ellos tenían envidia. Dice aquí, cuando ellos escucharon lo que estaban platicando, pusieron más presión para deshacerse de él. Mateo 27, 18 me dice que lo que tenían ellos era envidia. Y miren hasta dónde los llevó la envidia. Hay que tener cuidado con la envidia. La envidia puede destruir, carcomer a una persona. Cuando tú ves a alguien y empieza la envidia contigo, no tienes idea hasta dónde te puede llevar la envidia. Versículo 33. El Señor Jesucristo sabía lo que estaba sucediendo. Él sabía que en 6 meses era el tiempo cuando Él iba a entregar su vida. Versículo 33. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo y estaré con vosotros e iré al que me envió. Un poco de tiempo se refiere a 6 meses, porque en 6 meses Él iba a ser crucificado. Y luego dice, iré al que me envió. Marcos 16, 19 nos habla de que iba a ascender. Está hablando de su crucifixión. Los discípulos en Juan 29 van a entender que estaba hablando de su resurrección cuando él dice estas palabras, que eran una parábola básicamente. Dice, me buscaréis y no me hallaréis, no me encontraréis. Me buscaréis y no me hallaréis. Y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Jesús iba a ir al cielo,
pero ellos no podían ir allá. Ellos irían al infierno a causa de su pecado. Ellos eran del mundo y el Señor Jesús era del cielo. Por eso dice que morirían en su pecado porque no creían en el Señor Jesucristo como su Salvador. Juan 8:24. Ellos morirían en su pecado. Ahí en Juan 8, a partir del versículo 21, el Señor Jesucristo va a explicar más claramente esto que Él está diciendo. Ellos intentarían buscar al Señor, pero no podrían ir a Él. No podían ir a donde Él iba. Ya sería demasiado tarde para ellos. Ellos deberían de haber buscado al Señor en vida, porque después era demasiado tarde. Mientras tuvieran vida, como dice Isaías 55:6, y me buscaréis y no me encontraréis. Por eso Pablo en 2 de Corintios 6:2 nos dice que hoy es el día aceptable, el día de salvación, hoy. No debes de endurecer tu corazón. Debemos de buscar a Dios con un arrepentimiento verdadero y poner nuestra fe y confianza en el Señor Jesucristo, porque mañana quizá va a ser demasiado tarde. Va a ser demasiado tarde. Es muy triste lo que leemos aquí. Me buscaréis y no me hallaréis. Y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Mañana, otro ratito, otros días. He escuchado personas decir, cuando ya esté grande. Después. ¿Sí? Necio. No sabes que quizá hoy vayas a tenerle que dar cuentas a Dios. Hoy. Hace un mes aproximadamente, un grupo de personas se subió a un avión, a un helicóptero, creyendo que lo tenían todo, no sabiendo que ahí, ese día, en unas horas, su vida iba a terminar. Por eso esto es impresionante. A donde yo estaré, vosotros no podréis venir. No podréis venir. No comprendieron el mensaje del Señor. Yo no sé cómo esté tu vida, pero no aplaces ese encuentro con el Señor. No lo aplaces si es que no lo has tenido. Hoy es el tiempo aceptable, el día de salvación. Hoy, no esperes a mañana. Y si ya eres creyente verdadero, si en verdad has nacido de nuevo, refléjalo en tu vida. Si hay pecado en tu vida, confiésalo, apártate de él y entrega tu vida al Señor. Porque quizá mañana sea muy tarde. Muy tarde. ¿Qué vemos hoy? ¿Qué vimos hoy? Muchas cosas. El Señor Jesucristo aparece en la fiesta de los tabernáculos y Él nos muestra ahí que Él es el Cristo. Ellos decían, es que es un buen hombre, no es un engañador, no. Él es el Señor Jesucristo. También vimos que Él tiene una enseñanza sin igual. Su doctrina es impresionante, es increíble, es algo que tenemos que valorar, atesorar. Jesús indicó que su doctrina venía del Padre Celestial. También vimos que Él tiene toda autoridad, enseñaba con autoridad y no simplemente eso, reprendió a los líderes por no juzgar justamente y quererlo matar. También ahí Él demostró que Él era enviado del Padre. Los judíos creían que sabían su origen, pero en realidad no lo sabían y no conocían a quien lo había enviado, que era Dios mismo. Por último, vemos que Él conquistó la muerte. Les habló de su muerte y de su resurrección. Profetizó su crucifixión y su resurrección, y con esto vemos que Él conquistó la muerte. No, el Señor Jesucristo no simplemente es un buen hombre. No, es Dios, Dios en carne.